Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Desde abril que no hemos tocado mucho este tema de la espasticidad y yo creo que ya tocaba una actualización. Es cierto que artículos sobre espasticidad salen muchos cada mes, incluso cada día, pero considero que la mayoría no aportan al terreno de la rehabilitación en sí misma. Suelo estar al tanto de las publicaciones que salen y hoy os traigo dos artículos de este mismo año 2022, uno sobre evaluación manual de la espasticidad o el tono muscular en general y otro sobre una técnica de mapeado cerebral por voxeles, una técnica de neuroimagen para discernir, para ver si la hemiparesia y la espasticidad varían según la topografía lesional, un aspecto muy interesante. Antes de nada, si esta es la primera vez que me escuchas hablar sobre espasticidad, te recomiendo que vayas a escuchar los episodios previos, las actualizaciones previas o incluso los vídeos que tengo sobre este tema, ya que me es inviable explicar ciertos conceptos de nuevo y tengo que dar por hecho algunas ideas, ¿no? Algunas preconcepciones. No quiero que sea un episodio muy largo, así que voy a ir directamente al grano con el resumen de los dos artículos y que creo que por qué creo que son interesantes de mencionar, ¿no? El primer artículo es de Kenta Fujimura y colaboradores, que son de Japón. El título del estudio es larguísimo, pero dice algo así como respuesta ante la movilización pasiva y la influencia de la velocidad, un estudio de las relaciones entre velocidad y respuesta en la espasticidad leve con análisis de medidas repetidas. Me interesó este estudio por dos razones fundamentales. Primero, porque son asiáticos y a veces los estudios en Asia son un poco suyos, no parece que estén muy ligados con otros estudios que se hacen en otros continentes, ¿no? En otros países. Pero en este caso sí que parecen estar bastante al tanto de lo que es pues toda la corriente americana, la corriente europea, italiana, por supuesto, y se nota que tienen muy reciente este tipo de literatura y que no han sido un poco sesgados y han tirado por el statu quo general, ¿no? Y en segundo lugar me interesó este estudio porque las conclusiones que dan se pueden trasladar en cierto modo a la práctica diaria. En este artículo parten de la premisa, a mi juicio acertada, de que las escalas clínicas habituales de espasticidad presentan muchos problemas de fiabilidad y ambigüedad, sobre todo al definir los parámetros de velocidad de movimiento y demás, ¿no? Es por eso que en este estudio, como en otros que ya hemos comentado previamente, tratan de aclarar la influencia de la velocidad en la respuesta cinemática de los pacientes con espasticidad. Me gusta de hecho que sean pacientes de un Ashworth modificado de 1 o 1 más, ¿no? Porque me da una idea de que seguramente no son pacientes con distonía espástica, con un tono muscular en reposo muy alto, y eso puede que evite confusiones en las conclusiones, ¿no? Si quizás hubieran metido pacientes de todo Ashworth, pues ahí puede que estemos mezclando categorías de tono y que las conclusiones quizás sean un poco paradójicas o contradictorias o no sepamos cómo argumentar, ¿no? Resumidamente, lo que hacen en este artículo es medir el tono muscular con un electrogoniómetro a dos velocidades, lenta y rápida, a 15 pacientes con ictus y con espasticidad leve, como hemos dicho, Ashworth modificado de 1 y 1 plus. Por tanto, no esperamos un brazo muy hipertónico en reposo, sino un brazo que parece que en reposo está relajado, y al imprimirle el movimiento pasivo, pues aparece el reflejo de estiramiento, ¿no? Lo que es la espasticidad en estricto sentido. Miden el ángulo de captura, el famoso ángulo de captura al que salta el reflejo, lo expresan como porcentaje del ROM, ¿no? que básicamente es lo mismo, ¿no? La misma idea, y también mide la velocidad y la fuerza de desaceleración
experimentada, sentida, al obtener la hiperresistencia al estiramiento. También miden a 8 sujetos sanos como controles y esta evaluación la hicieron dos examinadores en el codo, que es lo más habitual, ¿no?, hacer en el codo hacia la extensión, y como hemos dicho, tanto a velocidad lenta como rápida. Se tomaron como referencia las velocidades menor y mayor de cada medida, porque obviamente no estaba controlada per se, y dichas velocidades luego posteriormente se tuvieron que categorizar en 4 categorías: menos de 200 grados por segundo, entre 200 y 300, entre 300 y 400 y más de 400 grados por segundo. Y ya os adelanto que este tema de los grados por segundo es realmente importante a la hora de hacer esa movilización pasiva. En cuanto a los resultados, diremos lo siguiente. La velocidad máxima de estiramiento fue de unos 103 grados por segundo para la velocidad lenta y de unos 417 grados por segundo para la velocidad rápida. No hubo diferencias significativas entre el grupo de espasticidad y el grupo control, lo cual pues es bastante interesante, ¿no? Y nos asegura que evidentemente no van a ser pacientes con mucho tono en reposo, que la movilización pasiva es difícil, ¿no? Por otro lado, el valor de desaceleración en los pacientes con espasticidad fue mayor en la condición rápida que en la lenta, también esperable. Recordemos que esa desaceleración es como la fuerza de frenado, ¿no?, la resistencia que notamos al estiramiento. En tercer lugar, el ángulo de captura o el ROM, el porcentaje del ROM que refleja el ángulo de captura, también fue mayor en la condición de rápida que en la lenta. En el grupo de espasticidad, a velocidad lenta no hubo diferencias con el grupo control, lo cual tiene todo el sentido. Se puede decir que valoraban fielmente la espasticidad al no haber componentes de hiperresistencia no neural o distonía espástica. De lo contrario, muy probablemente no hubieran obtenido los mismos ángulos de captura. Se sabe que a menor ángulo de captura, mayor severidad de lo que es la alteración del tono. En cuarto lugar, se pudieron ver diferencias en la desaceleración entre el Ashworth modificado 1 y 1 Plus, pero a partir de 300 grados por segundo de velocidad de movilización, de estiramiento, y para lo que sería el ángulo de captura, el porcentaje del ROM a partir de 200 grados por segundo. Y eso nos hace ver que para distinguir el grado de espasticidad por la fuerza de la hiperresistencia, los test manuales tienen que hacerse a altas velocidades. Lo ideal es que sea más de 300 grados por segundo. Y aquí nosotros ya tenemos la alerta puesta, porque sabemos por episodios anteriores que hay autores que critican esta idea, ¿no?, de la velocidad alta. La entienden que es interesante y lógica a nivel teórico, pero la traslación a la vida cotidiana pues no es muy realista, ya que no hay muchos movimientos que los hagamos a esa velocidad, ¿no? Son movimientos muy balísticos y por tanto pues tendríamos que reflexionar para qué me sirve valorar a tanta velocidad si luego en la vida cotidiana no tengo esos movimientos, ¿no? Pero a la vez es cierto que para evocar esos reflejos y medir lo que es puramente la espasticidad, pues tenemos que imprimir esas velocidades a la extremidad. Y claro, estamos ante pacientes con alteración leve. Los autores lo mencionan, ¿no? Alteración leve del tono muscular, y en estos casos la evaluación manual tiende a ser muy clara, ¿no? No hay tantos parámetros que controlar ni tantas entidades relacionadas que generen ruido como puede ser la rigidez. En casos de mayor afectación, como casos de distonía espástica, tenemos otras herramientas como el TSRT, que es el Tonic Stretch Reflex Threshold, o umbral de reflejo tónico de estiramiento, del que ya hemos hablado en el vídeo sobre la distonía espástica, y TSRT, que hablaremos enseguida para el segundo artículo, ¿no? El TSRT es básicamente la regresión al reposo a velocidad cero, sabiendo el ángulo de captura a distintas velocidades.
Pues bien, para casos, como digo, de espasticidad leve, como es en este estudio, ese TSRT pierde su capacidad de regresión lineal y no tiene fiabilidad. El ángulo de captura es un indicador estable de la severidad de la espasticidad o de la distonía espástica y debe tenerse en cuenta. Esto va a ser muy interesante, esto que hemos dicho, complementarlo con lo que nos van a decir en el estudio siguiente, ¿no? Por tanto, viendo brevemente al paciente al conocerlo, podemos intuir qué tipo de test manual podemos hacer para valorar el tono, al margen de que sabemos perfectamente que la mejor valoración es la electromiografía de superficie y la diferenciación entre sinergia y reflejo, ¿no? Es decir, entre movimiento pasivo y activo o componentes aferentes o eferentes del tono. Al final del estudio, justamente, los autores dicen que una limitación fue no incluir la electromiografía y que sería interesante investigar el mecanismo detrás de esa respuesta velocidad dependiente, especialmente para la distonía espástica. Con esas conclusiones terminamos el primer artículo y pasamos al segundo, más relacionado con la neurofisiopatología de la espasticidad y la hemiparesia como entidades separadas. Es un estudio potente, aunque no exento de limitaciones, un estudio publicado en Nature, en Scientific Reports. Es un estudio de Sylvie Frenkel Toledo, que es una autora que ya conocemos, una autora muy importante y que ha publicado mucho sobre ese TSRT, y realmente este trabajo es muy innovador y valiente, ¿no? Lo que hacen básicamente es coger a 41 pacientes con ictus en fase subaguda, pasarles el test de Fugel-Meyer de la extremidad superior y el TSRT del bíceps braquial dentro de lo que sería la valoración de espasticidad de Montreal, y utilizan esas medidas para hacer un mapeo que se llama un mapeo de síntoma de lesión basado en voxel, ¿no? Que en inglés es VSLM, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Pues primero hay que decir que quizás no lo sabemos, yo no lo sabía, lo que era un voxel, ¿no? Un voxel es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional y es, digamos, como la unidad mínima de una matriz en 3 dimensiones y por tanto es como el equivalente del píxel en un objeto en 2 dimensiones, ¿no? Pues bueno, la técnica esta de mapeo basado en voxel es una técnica de análisis de imágenes, de neuroimagen, que establece una relación entre la localización precisa de la lesión y el déficit clínico que se está estudiando. En este caso, la espasticidad y la hemiparesia. Se analiza a un grupo de pacientes con un síntoma, un signo, y cada voxel en la resonancia magnética de cada paciente se evalúa para determinar la presencia o ausencia de lesiones. La idea final es ver si realmente podemos disociar la espasticidad medida en la medida que se pueda, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? En este caso con el TSRT, que no va a estar exento de limitaciones, si podemos disociar esa espasticidad de la hemiparesia, ¿no? Que es un asunto transversal en la neurorehabilitación, ¿no? Ya que clásicamente se han asociado, se han vinculado como una especie de hermanos gemelos, en lo que se llama síndrome de motoneurona superior, ¿no? Todos lo conocemos, todos lo hemos estudiado, pero quizás hasta ahora pues no se podía ver si realmente eran entidades separadas, porque pues muchos pacientes tienen ambas cosas, ¿no? Pero otros muchos no lo tienen. Entonces no podemos ocultar esos pacientes famosos hipotónicos con gran déficit que no tienen espasticidad, ¿no? Entonces parece que no cuadra, ¿no? Pues bueno, el artículo tiene una introducción maravillosa. No hay otro calificativo, ¿no? Porque es de las pocas veces que vemos, o que yo he leído por lo menos, que hay una comprensión más o menos profunda de la literatura, ¿no? y de la problemática con la espasticidad y todo esto. Sylvie Frenkel Toledo menciona diferentes autores como Carlo Trompeto y todo el grupo italiano que estudia la distonía espástica, lo cual ya es algo muy valiente y muy innovador. Se dan las razones por las que hacer un estudio como ese, como la disociación que solemos encontrarnos en clínica con lo que hemos dicho, la severidad de la paresia y la espasticidad, como hay pacientes hipotónicos que tienen gran afectación motora y como el hecho de tener espasticidad no necesariamente implica algo negativo.
Se explica cómo hay estudios que han demostrado que el fenotipo de hemiparesia está más relacionado, tiene más que ver con el torque isométrico del agonista que con una activación refleja del antagonista, ¿no? Se justifica así la separación, al menos parcial, entre movimiento activo y pasivo, entre lo aferente y lo eferente y los condicionantes neurales subyacentes. En la introducción también se mencionan los estudios que han tratado de ver las zonas del cerebro o del encéfalo involucradas en la espasticidad y la hemiparesia. Por ejemplo, en cuanto a la hemiparesia, se ha asociado muy típicamente a la lesión en sustancia blanca del tracto corticoespinal, ¿no?, a nivel de la corona radiada y brazo posterior de la cápsula interna. También se ha asociado a fibras de asociación, ¿no?, como el fascículo longitudinal superior. Se ha asociado también a corteza sensoriomotora, corteza insular, ¿no?, la ínsula, zona perisilviana, regiones operculares, el opérculo y también el putamen, ¿no? Aquí hay un montón de referencias de diferentes autores que es interesante revisar, ¿no? De Face, de Frenkel Toledo misma, de Lowe, de Shelton, de Wenzelburger, de Siemang, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la espasticidad, pues bueno, para la espasticidad tenemos lesiones también en la ínsula, la corteza premotora, el tálamo, ganglios basales y las regiones de la sustancia blanca, incluida la cápsula interna, la corona radiada y la cápsula externa, ¿no? Y tenemos aquí pues un batiburrillo de zonas y de diferentes referencias, diferentes tipologías de pacientes que hacen que uno se vuelva un poco loco, ¿no?, de tantas zonas y regiones que aparentemente pues no tienen relación y decimos, bueno, pues es normal que en cierto modo se unan, ¿no?, todas estas entidades neurológicas, porque es que luego hay estudios que sacan mucha heterogeneidad de zonas, ¿no? Y por eso la razón de estudios como este, que son muy finos, junto con estudios de tractografía, que lo que van a hacer es dar mucha especificidad y van a intentar separar el grano de la paja, ¿no? Lo que ocurre, dicen las autoras, un poco al hilo de lo que estaba diciendo, es que estos estudios no revelan el alcance de la red compartida entre la hemiparesia y la espasticidad a nivel de voxel, ¿no? Como cada una de las estructuras anteriores se compone de miles de voxeles cerebrales, la hemiparesia y la espasticidad pueden verse afectadas por los mismos voxeles o por diferentes dentro de una estructura determinada. Por eso en este estudio utilizan ese mapeado por voxeles para identificar aquellos donde la existencia del daño afectó a la severidad de la hemiparesia y voxeles donde la existencia del daño afectó a la severidad de la espasticidad. Es la primera vez, todo se ha dicho, que se ha tomado el TSRT como medida de espasticidad para estudios de este tipo y no la famosa escala de Ashworth modificada. Antes de comentar los resultados, tenemos que detenernos un poco en la valoración de la espasticidad con el TSRT, porque lo estamos mencionando todo el rato, pero es bueno ampliar un poquito la información. El TSRT es básicamente un estadístico, al fin y al cabo, porque es el ángulo en reposo a velocidad cero de la regresión lineal al tener varias mediciones de ángulos a distintas velocidades de estiramiento, ¿no? Es decir, yo hago distintas mediciones a distintas velocidades, me sale un ángulo de captura, ¿no?, al que me salta el reflejo, y a través de una regresión estadística, una regresión lineal, calculo el ángulo a velocidad cero. Se entiende, ¿no?, una espasticidad más severa se expresa como un ángulo de TSRT menor, quiere decir que el umbral para el reflejo es menor y por tanto es más severo. Ahora bien, ese TSRT está dentro de una medida que es la Montreal Spasticity Measure, o medida de la espasticidad de Montreal, que requiere de un aparato concreto. El sistema consta de electromiografía de 2 canales para el agonista y el antagonista y un electroagoniómetro de alta precisión que lo que hacen es esa información da entrada a un panel de control, ¿no?, conectado a un ordenador a través de un USB. Hay un algoritmo que lo que hace es guiar la velocidad del estiramiento. Se realizan 20 estiramientos a diferentes velocidades, desde 2 hasta 400 grados por segundo. Y lo que hace el ordenador es hacer pues todo ese análisis, ¿no?, de
de cálculo del umbral de reflejo en cada velocidad de estiramiento para luego hacer la regresión a velocidad cero, ¿no? Que sería lo que es el TSRT. ¿Y qué resultados obtuvieron? Pues bueno, en primer lugar, los valores del TSRT del bíceps no correlacionaban con la Fugel-Meyer ni con la escala de Ashworth modificada, ¿no? Sorpresa. Ni la Fugel-Meyer tampoco se correlacionó con la escala de Ashworth, sorpresa también. En segundo lugar, la media de Fugel-Meyer fue de 32 puntos aproximadamente, más menos 12 de desviación estándar, lo cual pues, nos hace tener una idea de que es un paciente que está afectado, pero no es un Fugel-Meyer de 10, ¿no? O de 12 o de 8, sino que tiene algo de movimiento que puede más o menos romper las sinergias, ¿no? Para el TSRT el ángulo medio fue de 107,4 más menos 25 y como digo esto nos dice que la espasticidad no era muy severa. Era espasticidad, podríamos decir directamente, y no distonía espástica, porque con una distonía espástica yo puedo decir como clínico que no he visto distonía espástica con 32 puntos de Fugel-Meyer, ¿no? O 40, sino que normalmente tienen muy poquitos movimientos y tienen los reflejos y algunos patrones dentro de sinergia, ¿no? Por otra parte, el número significativo de voxeles fue mayor para el análisis con la Fugel-Meyer que para el TSRT. Todas las estructuras que contenían voxeles significativos para el TSRT también estaban o entraban dentro del análisis con la Fugel-Meyer. Sin embargo, se vio una afectación selectiva del tracto corticoespinal para la Fugel-Meyer, así como tractos de asociación como el fascículo longitudinal superior y regiones del córtex temporal y el pálido, ¿no? En la gran mayoría de los voxeles significativos de la Fugel-Meyer, el efecto sobre la hemiparesia fue selectivo, como decimos, y el daño a estos voxeles no afectó la magnitud de la espasticidad, como se refleja en los valores del TSRT. Por otro lado, en la mayoría de los voxeles significativos del TSRT, el impacto del daño en la espasticidad fue selectivo y el daño a estos voxeles no tuvo efecto en las puntuaciones de la Fugel-Meyer, ¿no? Por lo tanto, después de esta especie de trabalenguas, el análisis muestra solo una superposición menor, ¿no? Un nivel de superposición menor a nivel anatómico entre los voxeles asociados con la hemiparesia y los que están asociados con la espasticidad. La mayoría de voxeles tenían un impacto selectivo en la hemiparesia o en la espasticidad, pero no en ambos a la vez. Porque pues hicieron ese análisis separado, solo hemiparesia, solo espasticidad y los dos juntos. Más aún, si se utilizaba la escala de Ashworth modificada, que es como que la usaron por si acaso, ¿no? Pues el análisis no revelaba grupos de voxeles en los que la existencia de daño afectaba las puntuaciones de las pruebas de manera significativa. Si miramos con detalle los resultados, podemos ver cómo el tracto corticoespinal es fundamental para explicar la hemiparesia en todo su recorrido, aunque es verdad que tenemos otras zonas interesantes que están muy presentes en este análisis, como es el caso de la ínsula. La ínsula está involucrada en la ejecución de movimientos del brazo a nivel de la gravedad, de lo que sería un 3 de 5 en la escala de Daniels, ¿no? Movimiento venciendo gravedad. Al estar los pacientes en fase subaguda en este estudio, parece relevante el rol de la ínsula junto con regiones del temporal en todo lo que sería el proceso de recuperación y remapeado plástico, ¿no? Sorprendentemente, en este análisis no entró la corteza M1. En el caso de la espasticidad, los voxeles significativos estaban en regiones corticales perisilvianas, como el opérculo rolándico, el giro temporal superior y la ínsula, y la cápsula externa y putamen. La red de voxeles para la espasticidad fue más restringida y acotada. A diferencia de otros estudios, en este estudio se libraron zonas como la corteza premotora o el tálamo, y dicen las autoras que podría ser por cómo está medida la espasticidad y el músculo escogido. También la severidad de la espasticidad es importante. En este estudio los pacientes tenían un Ashworth modificado de 1 y 2, es decir, casos no severos, y quizás eso también implica una red más acotada de lesión. No obstante,
Importante señalar que las autoras no descartan que algún paciente tuviera distonía espástica. Si has llegado hasta aquí y conoces un poco sobre estas actualizaciones en espasticidad, te estarás preguntando dónde están las vías descendentes del troncoencéfalo, ¿no? O lo que serían las vías extrapiramidales. En este estudio son conscientes de la investigación que hay sobre esas vías y cómo desde hace ya bastantes años se han hecho estudios en animales para determinar si la espasticidad era piramidal o no. Lo que dicen es que este estudio no podía decir mucho sobre las contribuciones específicas de esas vías extrapiramidales en la regulación del tono en reposo. Todos los pacientes habían tenido ictus hemisférico en territorio de arteria cerebral media, por lo que se quedaron fuera muchos perfiles de pacientes. Otra cosa que influye es el atlas de sustancia blanca que se utilizaba en el análisis de neuroimagen, que dejaba fuera el tracto córtico reticuloespinal, que sabemos que puede tener una notable influencia en la espasticidad. Por tanto, este estudio es un buen comienzo, pero puede mejorarse y ampliarse en el futuro para dar todavía más información. Tener una categoría separada de distonía espástica, más medidas neurofisiológicas y más tipos de pacientes, puede hacer que tengamos una especie de megaanálisis muy pormenorizado que nos saque de dudas que siguen ahí. Como conclusión, este estudio muestra, como decíamos antes, solo una superposición menor de voxeles cerebrales donde la existencia de daño afectó tanto a la hemiparesia como a la espasticidad, lo que sugiere que el control del movimiento voluntario y la regulación del tono en reposo involucran zonas en gran medida separadas de la red motora. Con esa conclusión terminamos este segundo estudio que os quería traer hoy. Y así terminamos el episodio de hoy, que creo que ha sido interesante, corto, pero bastante conciso, que nos ha dado algunos highlights que se van sumando a lo que ya sabíamos, lo que ya conocíamos, y parece que empiezan a encajar algunas piezas, ¿no? Espero que te haya gustado. Te animo a escuchar el resto de episodios que tengo sobre espasticidad, sobre este tema del tono, las entrevistas. Te recomiendo la entrevista a Juan Anaya para que refresques un poco todo esto. Y nada, te invito a comentar en alguna de mis redes sociales qué te han parecido estos episodios de espasticidad y cuál es tu opinión y si coincide un poco con lo que ves en tu día a día. Aprovecho para recordar que puedes apoyarme en Patreon, que es una plataforma de micromecenazgo para creadores, y así disfrutar de distintas ventajas, episodios anticipados, los guiones en PDF de los episodios, donde están también todas las referencias, vídeos exclusivos, encuestas. Ya son 3 mecenas los que apoyan Hemisférix. Muchas gracias a Alejandro, a Elisa y a María. Si te haces mecenas antes de final de este año 2022, tendrás una sorpresa que te gustará mucho, yo creo, que también recibirán, por supuesto, los mecenas antiguos. Y sin más que decir, un saludo a todos y todas. Espero que sigas ahí escuchándome, que sigas interesado por estos temas de neurociencia y neurorehabilitación, y nos vemos en el siguiente episodio.